Buenas noches, chicas. Vamos a hacer nuestro estudio esta semana sobre el libro de Hechos, capítulo 5. Entonces, vamos a empezar con la oración. Siempre empiezo con Tejilín 119, versículos 33 al 40. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y los retendré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torá, la cumpliré de todo corazón. Hazme andar en la senda de tus mandamientos, porque en esto me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Aparta mis ojos para que no vean la falsedad y vivifícame en tus caminos. Confirma tu palabra, tu sierva temerosa de ti. Aleja de mí la afrenta, porque tus juicios son buenos. Me he deleitado en tus mandamientos, vivifícame en tu sedec. Isaías 1, 60 del 1 al 2. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu hora, y el cabot de Yahweh se ha levantado sobre ti. O sea, aquí que las tinieblas cubrirán Ares, y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti se levantará Yahweh, y serás visto su cabot sobre ti. Padre soberano del universo, soberano maestro, te invocamos en esta noche para que vengas a nuestra reunión y nos enseñes de tu palabra. Toma el control de nuestra mente, de nuestro cansancio, de nuestro sueño, de nuestras distracciones, Padre, y de nuestras dudas. Te pedimos que esta noche tú te manifiestes con tu misericordia, que sea tu palabra a través de mí, Padre, para que nos ministres y nos des conocimiento de tu verdad el día de hoy. Te pedimos que esta noche te manifiestes con tu amor y tu misericordia. Danos la clase que nosotras y todas las personas que la van a escuchar necesitamos oír y aprender de ti. Te alabamos, Padre eterno. Te pedimos que nos permitas ser testigos tuyos, que nosotros escuchemos y veamos tus grandes obras para así poder comunicar a otros. Como dice tu palabra, que podamos decir de lo que hemos visto y oído, de eso testificamos. Te alabamos, Padre. Tú eres digno de todo honor y toda gloria. Levántate, Hashem, y que sean esparcidos tus enemigos. Guíanos nuestros pasos, llénanos de tu gloria. Amén, amén. Ok. Bueno, esta semana estamos en el capítulo 5 del libro de Hechos. El capítulo 5 del libro de Hechos básicamente se concentra en la historia de Ananías y Zafira. Recuerda que nosotros, cuando estuvimos haciendo el estudio de la Torá, nosotros tocamos esa historia. Vamos a tocarla de cierta manera, algo parecido a como lo hicimos la otra vez, porque está conectada obviamente con la Torá. Entonces, en la historia de Ananías y Zafira que ustedes la leyeron, la no buena intención en los corazones de ellos fue expuesta, ¿cierto? Y obviamente el resultado de lo que ellos hicieron fue muerte inmediata. La muerte de ellos parece un poco dura cuando se ve hacia el principio, porque de un momento, pum, nosotros, yo les decía la otra vez, pues hay cosas que nosotros pensamos que no tienen mucha importancia, pero ante los ojos de Dios, pues es importante. Y ante los ojos de Dios, desde la perspectiva, pues ellos hicieron algo que no debieron haber hecho. En nuestro ambiente de creyentes, en nuestro ambiente cristiano, muchas veces se cree que la justicia despiadada y fuerte del Antiguo Testamento, la ley, como dice, ya dio paso a pues lo que es la justicia, el amor y la indulgencia del Nuevo Testamento y la gracia, ¿cierto? Es decir, que el Dios del Antiguo Testamento, el Padre que era rígido y todo lo demás, pues fue puesto a un lado porque ya llegó Yeshua y Yeshua pues ya es un Dios de amor, de misericordia, y pues muchas veces las consecuencias por el pecado no están. Esa es la idea a veces que se tiene, pero en este capítulo podemos ver que realmente no es así, porque el libro de Hechos forma parte del Nuevo Testamento. Ahora, como nosotros hemos aprendido que el Dios de la Torá
el Eterno, es un Dios de patrones. Muchas cosas que nosotros estudiamos, nosotros las conectamos con lo que ha pasado, porque viene del nuevo, de todo está conectado con el Eterno. Y una cosa que hemos aprendido mucho es a ver patrones. Entonces, vamos a ir un poco a los patrones del Eterno pues en la Torá que nosotros vimos. Entonces, voy a leer, voy a conectar la historia de Ananías y Zafira con la historia en Josué, capítulo 7 del libro de Josué. El libro de Josué es el libro que sigue después de que termina la Torá. La Torá termina con el libro de Deuteronomio, que Deuteronomio es donde Moisés muere y Josué es el que toma autoridad y Josué es el que los va a llevar a la tierra prometida. Entonces, después del libro de Deuteronomio sigue el libro de Josué. Entonces, vamos a ir un momento al libro de Josué, al capítulo 7 del libro de Josué, y lo voy a leer. De hecho, en la PowerPoint Presentation, la presentación que voy a hacer, voy a empezar un poco con eso. Entonces, voy a ir al libro de Josué, creo que lo tengo ya aquí listo, capítulo 7. Recuerden, lo voy a leer de aquí, ¿sí? De nuestra Tanakh. Entonces, dice así. Entonces, recuerda que el objetivo es conectarlo con la historia de Ananías y Zafira. Dice, Josué capítulo 7, dice, pero los hijos de Israel cometieron una transgresión en lo concerniente a lo que es destinado a destrucción. Por cuanto a Jab, hijo de Carmi, nosotros muchas veces en la Biblia está traducido como Acán, que es de él que vamos a hablar. Vamos a conectar a Acán, la historia de Acán en Josué, con la historia de Ananías y Zafira. ¿Ok? Hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Serac, de la tribu de Yehudá, se apropió de lo que no debía, por lo cual se encendió la ira de Yahweh contra los hijos de Israel. Josué, tratando de decirlo aquí, envió hombres desde Jericó a Jaí, que está junto a Bet-Abel, al oriente de Bet-El, y le dijo, suban y exploren la región. Y los hombres fueron e hicieron como se les había ordenado. Cuando volvieron a Josué, le dijeron, que no suba todo el pueblo, solo suban los 2 o 3 mil hombres y destruyan la ciudad de Jaí, porque esa población son pocos. Subieron pues, ahora, aquí, subieron pues, les voy a decir, el Eterno les había prometido que les iba a dar victoria, ¿ok? A donde fueran iban a conquistar. Entonces, seguimos. Dice, subieron pues como 3 mil hombres del pueblo, pero estos huyeron ante los hombres de Jaí, o sea que no tuvieron victoria, porque ellos mataron a 36 hombres de los de Israel. Desde el portón los hicieron huir derrotados hasta Shevirín y los castigaron al bajar. Y el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. O sea, se sintieron derrotados. Y Josué rasgó sus vestiduras y se postró rostro a tierra ante el arca de Yahweh hasta el anochecer. Él y los ancianos de Israel y esparcieron polvo sobre sus cabezas. Y dijo Joshua, o sea, Josué, ay Adonai, Yahweh, ¿por qué hiciste que este pueblo pasara al Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que perezcamos? Bueno nos hubiera sido habernos quedado al otro lado del río. ¿Qué diré ahora, oh Adonai? ¿Qué podré decir si Israel ya ha vuelto la espalda ante sus enemigos? Porque cuando los cananeos y los habitantes de Aretz se den cuenta de esto, ciertamente se reunirán contra nosotros y borrarán nuestro nombre de sobre Aretz. ¿Y qué harás a tu gran nombre? Y Yahweh dijo a Josué,
levántate. ¿Por qué postras tu rostro ante el suelo? Israel ha cometido transgresión. Oiga lo que les dice Yahweh. Israel ha cometido transgresión. Ha quebrantado el mandamiento que les mandé. Han tomado de las cosas dedicadas a la destrucción y también han hurtado y han mentido y además las han guardado entre sus propias cosas. Porque el Eterno se les había dicho que cuando fueran a conquistar las tierras, acabaran con todo, destruyeran todo, quemaran todo y no trajeran absolutamente nada. Ok. Y aquí les está diciendo, por lo tanto, los hijos de Israel no pueden estar erguidos ante sus enemigos, porque no obedecieron, según eso, llegó la derrota. Están erguidos ante sus enemigos, sino que les volverán la espalda, porque están bajo maldición. Por eso tampoco yo estaré con ustedes, hasta que quiten de en medio suyo la maldición. O sea, ellos se fueron, el Eterno les dijo, yo los voy a bendecir, vaya que ustedes van a vencer, pero agarren todo lo que encuentren y destrúyalo ni quémelo, no entregan nada. Resulta que ellos fueron y fueron derrotados. Y el Eterno, entonces Josué le está diciendo, ¿qué pasó? Y el Eterno le está diciendo, es que ustedes no me obedecieron. Y por eso está cayendo maldición sobre ustedes. Entonces, levántate, convoca a este pueblo y diles, les dice Yahweh, comparezcan aquí mañana, pues así lo ha dicho Yahweh de Israel. Hay maldición en medio de ti, oh Israel, y no podrás enfrentar a tus enemigos hasta que te quites la maldición de en medio de ti. Por la mañana se acercaron por sus tribus. La tribu que Yahweh había tomado se acerca, que Yahweh tome se acercará por sus familias. La familia que Yahweh señale tendrá que venir por sus casas y después las casas que Yahweh indique se comparecerán por sus varones. Y el que sea sorprendido con la cosa destinada a destrucción, irremisiblemente será quemado, él con todo lo que tiene, porque ha quebrantado el mandamiento de Yahweh y ha cometido inequidad en Israel. O sea que alguien de esas familias se trajo algo que el Eterno le había dicho que no se trajeran nada y alguien se lo trajo. Desobedecieron al Eterno. Josué madrugó a la mañana siguiente y agrupó a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Yehudá. La trajo por sus familias y fue señalado la familia de Serac y de ella fue traído varón por varón y fue señalado Sabdí. Este se acercó con su familia varón por varón y finalmente fue señalado Ahán, que nosotros de pronto está traducido como Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdí, hijo de Serac, de la tribu de Yehudá. Entonces Josué se dirigió a Ahán y le dijo, hijo mío, te ruego des cabod a Yahweh, te ruego des cabod a Yahweh, el Elohim de Israel, y solo a él da alabanza. Y luego dime lo que has hecho, no me ocultes nada. Y respondió Ahán a Josué y dijo, ciertamente, oiga lo que dice, ciertamente he transgredido contra Yahweh, el Elohim de Israel, y esto es lo que he hecho. Ok, aquí va a confesar su pecado. ¿Por qué es que trajo maldición? Cuando vi entre el botín un hermoso manto bíblico, 200 ciclos, babilónico, 200 ciclos de plata y un lingote de oro que pesaba 50 siglos, los codicié y los tomé. Y he aquí, los tengo escondidos debajo del suelo en medio de mi tienda y la plata debajo de ellos. Josué envió unos mensajeros que apresuradamente se dirigieron a la tienda y allí descubrieron las cosas que había escondido y la plata debajo de ellos. Y las tomaron de la tienda, las trajeron a Josué
y a todo Israel y la pusieron ante Yahweh. O sea, escuchen, por culpa de esta persona, el pueblo de Israel perdió la batalla. Por culpa de esta persona, el pueblo de Israel estaba siendo castigado por el Eterno. El pecado que él cometió, ponga aquí, el pecado que él cometió, que a veces, yo pienso que hemos hablado de eso, a veces el pecado que uno comete afecta a la gente alrededor de uno. El pecado que él cometió afectó a toda Israel. Ok, y sigue. Entonces Josué y todo Israel tomaron a Ahán, hijo de Serac, juntamente con la plata, el manto y el ligote de oro, a sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que tenía, y los llevaron al valle de Ajor. Luego les dijo Josué, ¿por qué nos han turbado? Hoy los turbará Yahweh. Así, porque nos has turbado, hoy los turbará Yahweh. Y todo Israel los apedreó, a él y a todo lo que tenía. Después los quemaron. Oigan lo que pasó. Lo agarraron y lo quemaron. ¿Por qué? Porque él se trajo algo que no debía traer. Y si ellos no escuchen, si ellos no quemaban y mataban a este hombre, todo Israel iba a ser castigado. ¿Ustedes no creen que el temor? ¿Qué reacción cree que tomaron todos los demás al darse cuenta de esto? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué reacción tomaron los demás? Wow, él hizo esto, lo descubrieron, lo apedrearon, lo mataron. ¿Qué creen que causó en cada uno del pueblo de Israel? Se asustaron, o sea, se atemorizaron. Se atemorizaron. Se atemorizaron. ¿Usted cree que alguno de ellos iba a ocurrírsele volver a hacer eso? No, y también se arrepintieron, ¿verdad? Y arrepentir, yo sé que yo estaba leyendo en un lugar estos días que en el Viejo Testamento, arrepentir era perdóname, ¿verdad? I'm sorry. Sí, sí. Pero en the New Testament arrepentir es pensar diferente, ¿verdad? Voltear y hacer las cosas diferente, ¿verdad? Pero pues en ese tiempo pues sí tenían temor del Señor, ¿verdad? Iban a arrepentirse, ¿verdad? Ok, entonces esa es la historia de Ananías y Zafira. ¿Qué pasa? Si lo conectamos, recuerden que estamos viendo patrones, si lo conectamos con lo que pasó con Josué, sí, donde en la historia de Josué con lo de Ananías y Zafira, son muy parecidas. Son muy parecidas, ¿cierto? Ahora, son muy parecidas en el sentido de que cometió un pecado, estaba afectando a la comunidad y el Eterno los mandó, o sea, a matar a todos, o sea, ahí quedaron. Ahora, ¿qué es lo que, a ver, qué es lo que, qué fue realmente lo que Ananías y Zafira estaban violando? ¿O qué fue lo que Acab estaba violando? Estaba violando uno de los mandamientos con el Eterno. Y lo dice en Deuteronomio 23. Lo dice en Deuteronomio 23, creo que aquí lo tengo para leerlo. Deuteronomio 23, del 21 al 23, dice así. Dice, cuando hagas algún voto a Yahweh tu Elohim, no demorarás en cumplirlo, ya que de no hacerlo, Yahweh te pedirá cuentas de ello por su transgresión cometida. ¿Sí?
¿Qué estaba pasando? Él no cumplió lo que debía cumplirle al Eterno. Pero si te abstienes de hacer un voto, no habrá transgresión sobre ti. Retendrás y pondrás por obra lo que tus labios han pronunciado, así como lo prometiste con tu boca a Yahweh tu Elohim, pagando tu ofrenda voluntaria. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que hizo Ananías y Zafira? Ellos dijeron, oh, nosotros vendimos el terreno, la propiedad la vendimos en tanto y lo traemos a ustedes. Le estaban mintiendo al Eterno, ¿cierto? Y ellos se comprometieron a traer eso, pero realmente le mintieron al Eterno y se quedaron con parte, porque eso es lo que dice el libro de Hechos, ¿cierto? El libro de Hechos, capítulo 5. Entonces, ellos no estaban cumpliendo el voto que prometieron al Eterno. Y no cumplir este voto es un pecado intencional o un pecado de alto rango. Recuerde que los pecados no intencionales, los pecados intencionales eran de alto rango y esos pecados no tenían expiación. ¿Sí? No a través de la ley en la Torá, que fue lo que ellos hicieron. Así que ante los ojos del Eterno, esta ganancia que ellos estaban manifestando aquí le pertenecía, era propiedad santa del Eterno. Entonces, desde el momento que le pertenecía al Eterno, porque ellos dijeron que les iba a dar al Eterno, entonces no les pertenecía a ellos, ya era propiedad del Eterno. Y ellos se quedaron con eso, le estaban robando al Eterno, ¿cierto? Entonces, y no estaban cumpliendo el voto que hicieron con él. Eso es la transgresión. Estaban faltando a la ley. Estaban faltando a la ley. ¿Cuál ley? ¿A cuál ley estaban faltando? A la ley del voto que ellos habían hecho con el Eterno. Y mire lo que dice aquí el Eterno en Deuteronomio 21. Cuando haya algún voto a tu Elohim, no demorarás en cumplirlo, ya que de no hacerlo, Yahweh te pedirá cuenta por la transgresión cometida. Eso fue lo que pasó. Ahora, Yahweh les pidió cuenta por la transgresión cometida. Y Yeshua lo dijo de otra manera. Yeshua, recuerda que lo dijo, Yeshua lo dijo que, creo que lo salté. Yeshua lo dijo aquí en Mateo 5:33. De nuevo, han oído que a nuestro padre le fue dicho, a nuestros padres le fue dicho, no rompas tu promesa y guarda tu juramento a Yahweh, ¿cierto? Y recuerda que nosotros hemos leído que tú sí sea sí, que tú no sea no. Que mejor no jures, Yeshua dice que mejor no le jures al Padre. Porque si le juras estás obligado a cumplírselo. Entonces, Yeshua nos dice de esa manera. Porque Yeshua entiende el compromiso tan grande con el Eterno. Entonces, ahora, ¿qué pretendía el Eterno lograr con estas muertes? ¿Qué pretendía el Eterno lograr con la muerte de Ananías y Zafira? Y Yuri lo dijo ahora. Hacerlos. Mire lo que el Eterno pretendía. En el versículo 11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. O sea, que perdieran el temor. Al contrario, que tuvieran temor. Que tuvieran temor. Claro. Recuerda que usted dijo ahora, cuando lo de Acad o de Ahag, ¿recuerda? Sí. ¿Qué reacción iba a tomar todo el pueblo? ¡Wow! Iban a tener temor. Iban a decir, wow, nosotros tenemos que ser cuidadosos, porque si nosotros no cumplimos lo que el Eterno nos está diciendo, nosotros nos va a ir mal. Bueno, pues aquí está pasando lo mismo. ¿Cuál fue el propósito de la muerte de Ananías y Zafira?
¿Qué pretendía el Eterno lograr con eso? En el versículo 11 lo dice, traer temor a la iglesia. ¿Temor de qué? Temor de Dios. Temor, wow, yo debo cumplir lo que le digo al Eterno. Yo debo cumplir sus mandamientos. Y si no, me puede pasar lo que les pasó a Ananías y Zafira. You see? Y esto está en el nuevo pacto, en el libro de Hechos. Esta es una lección para nosotros hoy en día. Que si hacemos un voto al Eterno, nosotros sabemos que es serio. Fue antes y sigue siendo. Fue un juramento, fue un voto, o sea, es uno de los mandamientos del Eterno. Y sigue siendo, y nos puede pasar. Por eso las escrituras están ahí para informarnos, para inspirarnos, pero también advertirnos. Teme a Dios. Hay que temer al Eterno. Temerle realmente. De que, wow, nosotros y yo muchas veces trato de compararlo como con el temor que uno le tiene a los padres, como el temor que uno le tiene de saber que es que Él lo hace por nuestro beneficio, porque sabe que si nosotros no hacemos cosas peores nos pueden pasar. En este incidente de Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento, es el mismo Dios que castigó en Agag, en el libro anterior, en Agag, en el libro que acabamos de leer, es el mismo Dios que está castigando en el libro de Hechos, porque Dios es uno. ¿Sí? Y esto es lo que hace, esto nos muestra a nosotros que directamente las doctrinas que nosotros tenemos de que el Dios de la ira reemplaza al Dios de amor hoy en día, eso no es cierto. Esta historia refuta directamente el libro de Hechos, refuta directamente la doctrina cristiana que dice que el Dios de la ira fue reemplazado por su Hijo, el Dios de amor. Porque eso no es verdad. El Eterno Yeshua no cambió sus leyes. Ahora, entonces, hay dos conceptos importantes que nosotros necesitamos entender aquí para poder continuar, como para tenerlos claros y poder continuar. Porque si los entendemos y pues lo bueno es que como estudiamos la Torah ya lo tenemos, yo pienso que podemos tenerlos claros. Por eso aquí es donde ustedes van a usar el lápiz y el papel, ¿ok? Entonces, voy a preguntarles dos conceptos básicos y quiero que ustedes escriban en un papelito. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es amor? Escriban en un papelito. ¿Qué es amor? Porque si no entendemos estos conceptos desde la perspectiva correcta, eso es lo que hace que nosotros nos metamos en doctrinas que no son las bíblicas. Entonces, les voy a dar unos minutos para que escriban qué es amor.
Entonces, cuando terminen esa definición, van a contestar esta pregunta. Vamos a contestar la otra pregunta. ¿Qué es pecado? Tomar un poquito. Ok, ¿tienen alguna definición de qué es amor? Yuri, Sí, ¿cuál es la definición de amor? ¿Qué es lo que usted cree? pues es un sentimiento. Ok. Y ¿Cómo pues que un ejemplo? o sea, y lo que hemos aprendido, o sea, que Dios es amor. Y es lo que Él transmite, o sea, lo que Él nos enseña y quiere que de pronto nosotros transmitamos a las otras personas. Ok, good. Diana, Yo también digo que es un sentimiento, ¿verdad? Pero sabemos como vamos a estudiar en la Biblia que es como dice en 1 Corinthians 13, ¿verdad? Que es alguien que es bueno, que no es rudo, que no, es paciente, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Pero también sabemos que Dios es amor, ¿verdad? Yo me acuerdo muchos años pasados, estaba haciendo una enseñanza pues de amor, ¿verdad? Y dijeron que donde quiera que viera el nombre de Jesús o Dios, que pusiéramos amor, ¿verdad? Porque Dios es amor, Jesús es amor, ¿verdad? Y sabemos que pues que Él los ama a nosotros, ¿verdad? Porque Él dice que los ama y nosotros creemos lo que dice Él, ¿verdad? Y sabemos que pues por eso mandó Él a Jesucristo. Jesucristo es definición de 1 Corinthians, ¿verdad? Que Él no es rudo, no, he's long suffering, he's kind, he's patient, todo eso, ¿verdad? Eso es lo que yo digo que es amor. ok. Ajá. Ok. Ahora, ¿qué es pecado, Yuri? Pues es lo que no, o sea, es como si fuera el sinónimo y el antónimo, como lo contrario, o sea, no es lo bueno, sino antes al contrario, sino como lo malo. Ok. ¿Y Diana? Pues yo digo que pecado es lo que los separa a nosotros de Dios, ¿verdad? Cualquier cosa, sea pensamiento, sea acción, es lo que los separa a nosotros de Dios, ¿verdad? Ok. Ajá. Good. Ok. Mire, una de las cosas que yo trato, ¿cierto? Que yo trato de hacer, no voy a decir que yo lo hago porque no estoy en el proceso. Una de las cosas que yo trato de hacer es buscar las definiciones de Dios de las cosas, porque yo digo, hoy en día yo veo que las definiciones de la gente son relativas, ¿cierto? Cada quien piensa lo que quiere, cada quien piensa, entonces, de acuerdo a la definición de lo que dicen, la gente ve las cosas. Entonces, en mi pensar es, no, yo busco las definiciones del Eterno, yo busco la definición que Él tenga y basado en esa definición es que yo quiero
guiar mi vida y hacer las cosas basado en la definición del Eterno, ¿sí? Esa es la manera que yo busco actuar, de acuerdo a la definición del Eterno. Ok, entonces vamos a ver la definición del Eterno de amor y vamos a ver la definición del Eterno de pecado. O sea, la definición bíblica. ¿Qué dice él de qué es amor? ¿Qué dice él que es pecado? ¿Ok? Definición del Eterno de amor y de pecado. Entonces, vamos a leer, a ver si aquí está. Vamos a leer, voy a ir al libro de Primera de Juan 3, ¿ok? Voy a leer todo el capítulo 3 del libro de Juan, primero de Juan, porque hay el libro de Juan, hay primera de Juan y segunda de Juan. No me acuerdo si hay no, segunda de Juan. Ok, entonces voy a ir a primera de Juan, capítulo 3, y voy a leer todo el libro primera de Juan, capítulo 3. Si usted lo quiere seguir conmigo en la Tanakh, o Dayana, si lo quiere seguir donde lo está mirando, el capítulo 3. Quiero que me escuchen y quiero que lo lean también. Y de ahí vamos a ver, porque ahí están las definiciones del Eterno de amor y ahí están las definiciones del Eterno de pecado. Que como digo yo, esas son las definiciones que deben guiar nuestra vida, porque esas son las definiciones que son espirituales y eternas. La definición que yo tenga, la definición que yo quiera tener, es pasajera, no es real, porque es mi definición y tú puedes tener otra y aquel tiene otra y aquel tiene otra. Y por eso es que estamos enredados como estamos hoy en día. Entonces, vamos a leer la definición para mirar cuál es la definición bíblica de esos conceptos. Entonces voy a leer, voy a empezar con el primer versículo. ¿Ok? Si están ahí me pueden seguir con la lectura y si no, póngame atención a la lectura. Mire qué grande es el Ahab del Abba por nosotros, que nos ha llamado y hecho hijos. Por esto el mundo no nos conoce, porque tampoco lo conoce a él. Amados, ahora somos Beneí Elohim. Beneí Elohim significa... Perdón, Nelly. ¿Usted dijo primera de Juan? Sí. No me coincide, yo tengo la página 775. Sí, 770, pero es primera de Juan, capítulo 3. Ah, ok. La otra página. Estaba en otro capítulo, sí, está en el primero. Sí. Ok. Amados, ahora somos Beneí Elohim, y hasta ahora no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como lo que Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El que comete transgresión hace lo que es contra la Torá, porque la transgresión es infracción de la Torá. Y ustedes saben que el que se manifestó para quitar nuestra transgresión, y en Él no hay transgresión. Todo el que permanece en él no transgrede, y todo el que transgrede no le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, nadie os engañe. El que practica la Sedek es Sadik, como él es Sadik. El que transgrede la Torah es del Satán, porque el Satán ha sido transgresor desde el principio. Para esto se manifestó el Ben Elohim, para destruir las obras del Satán. Todo el que es nacido de Yahweh no practica la transgresión, porque la simiente de Yahweh permanece en él y no puede transgredir porque es nacido de Yahweh. En esto se distinguen los hijos de Yahweh y los hijos de Satán. Todo aquel que no practica la sedaká y no ama a su hermano no es de Yahweh. Porque este es el mandamiento que han oído desde el principio.
que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, que era el Satán y asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus obras eran perversas y las de su hermano rectas. No se sorprendan, hermanos míos, si el mundo los aborrece. En esto nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a Caín, en que amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, porque todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y ustedes saben que todo homicida no tiene Jaim Leolam permanente en sí. En esto conocemos su abad por nosotros, en que él dio su vida por nosotros y también nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos. Pero quien posee los bienes de este mundo y ve a su hermano que tiene necesidad y no se le conmueve las entrañas, ¿cómo puede el Ahabab de Yahweh estar en él? Hijos míos, escuchen esto. No nos amemos de palabra y con la lengua, sino con hechos y en emet, o sea, en amor. Pues en esto conocemos que nosotros amamos, somos de la emet, y asegurémonos nuestros corazones antes que él venga. Pues si por esto nos desaprueba nuestro lev, cuanto más Yahweh, que es grande que nuestro corazón y conoce las cosas. Amados míos, si nuestro corazón no nos desaprueba, estamos aprobados delante de Elohim. Y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos. ¿Dónde voy? La recibiremos de él. Porque retenemos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Yeshua HaMashiach, y nos amemos los unos a los otros como nos lo ha mandado. Y el que retenga los mandamientos será preservado por él, y Yahweh habitará en él. Y en esto entendemos que él mora en nosotros por su ruach que nos ha dado. Entonces, ¿cuál es la definición que él está dando de amor? Vamos a ver aquí. Vamos a enfatizar y a poner atención al versículo 18. Primera de Juan 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Escuchen eso. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cómo define realmente en la palabra de Dios el amor? Miren acá. El amor no se trata de sentimientos. El amor es una acción. El amor se refleja en lo que hacemos. Por eso dice, en Primera de Juan 3:18 dice, hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es decir, amemos en acción. Desde la perspectiva bíblica, el amor es una acción, no es un sentimiento. Voy a repetirles. Desde la perspectiva bíblica, el amor no es un sentimiento, es una acción. De hecho, Yeshua decía, el que me ama, me obedece. Escuchen esto. Mire, es un error muy grave y esa es la perspectiva de aquí. Decir que el amor es un sentimiento. Porque pónganse a pensar. Y yo creo que muchas de ustedes o las que tuvimos más de un novio, no nos casamos con el primero. Yo creo que ustedes experimentaron muchas veces
el novio que les decía, yo te amo, es que yo me muero por ti, es que es mi sentimiento. Y usted lo veía por allá pasar con otra. Y cuando usted le hacía el reclamo, le decía, sí, pero es que es solo una aventura, pero a ti es quien realmente yo amo. ¿Por qué? Porque estaban basando sus emociones, está basando el amor en las emociones, pero es que yo siento una cosa aquí por ti. Eso no era amor. Las emociones no son el amor, los sentimientos no son el amor. Una emoción, un sentimiento, eso no es amor. Desde la perspectiva bíblica. Mire, en estos días en mi escuela había una muchacha que, bueno, ella se fue una maestra y entonces no querían sacarla del WhatsApp, del grupo de las maestras. La maestra dijo, no, pues no la saquemos porque pues que qué pesar, no vamos a herir sus sentimientos. Y yo, ¿cómo así? Yo dije, no, sáquela, sáquela. A mí no me interesa herirle o no los sentimientos, porque es que no se trata de herir los sentimientos. Si ella es una mujer madura, ella entiende que debe salir de WhatsApp porque ese WhatsApp es de el trabajo y ella ya no trabaja aquí. Entonces, la gente piensa que si yo cuido los sentimientos de otro, entonces estoy amándolo. No, escuchen. Ahí es donde estamos cayendo en error. Y por eso nosotros tenemos que buscar las definiciones del eterno de las cosas. Y nosotros tenemos que buscar la definición de amor del eterno, no la definición que nosotros creemos. Desafortunadamente, por eso yo les decía en estos días, nosotros estamos llegando, esta sociedad está llegando a lo que se llama a lo que algunos de pronto he escuchado decir, ya no es democracia, es filicracia. Es cómo yo me siento. Hemos llegado a estos extremos, oiga. Hemos llegado a esto. Yo voy, oiga lo que hemos llegado, porque estamos definiendo el amor como sentimiento. Ay, chicas, yo me siento hombre. Yo ya no me siento como mujer. Yo siento que yo soy un hombre. De aquí en adelante, trátenme como hombre y llámenme Mario porque yo me siento como un hombre. Entonces, ustedes, por no herir mis sentimientos, porque es que ella se siente como hombre, la voy a seguir llamando Mario porque es que ella se siente como un hombre. Eso es lo que está pasando hoy en día. Cada quien está dando su definición, está diciendo, es que así me siento yo, entonces yo tengo que respetar los sentimientos de esa persona cuando eso no es amor. Cuando tú le dices la verdad a una persona, no importa si le duele, que eso desafortunadamente en la iglesia lo están haciendo mucho. Desafortunadamente en la iglesia, no, y están pensando que Dios es así. No, la persona está en error totalmente. Dios me dijo que me tengo que ir ya mismo para la China a ser ministro en la China. Y entonces yo no le digo nada porque, ay, pobrecita, ¿cómo voy a herir sus sentimientos? ¿Cómo la voy a hacer sentir mal? La persona está cayendo en error, está dejando a su familia, la va a abandonar porque escuchó que Dios le dijo, váyase para la China. Pero ¿cómo voy a herir sus sentimientos? Yo no le voy a decir nada, pobrecita. No voy a herir sus sentimientos porque está tan contenta, está tan feliz de irse. Y nosotros, si se ve que está cometiendo un error porque está dejando a su familia, está abandonando todo. Y no vamos a herir sus sentimientos. No, Dios no es así. Dios es un Dios de hechos. Es un Dios de acciones, es un Dios de verdad. Él, la verdad, ¿por qué? Porque es que es la verdad la que nos va a hacer libres. La emoción, el sentimiento no va a ser, te va a hacer libre, te va a traer ataduras. Entonces, desde la perspectiva del eterno, el amor es acción. Tú muestras y
Un ejemplo bien drástico y bien importante que Yeshua nos dio es que él fue al madero y se sacrificó en amor por nosotros. Eso fue acción. Eso fue acción. Él actuó. Yo los amo tanto que yo voy a dar mi vida y voy a ir al madero a que me sacrifiquen. Voy a hacerlo por ellos. Él no dijo, yo los amo tanto, me voy a sentar aquí a orar por ellos. Tengo un amor tan grande por ellos. Mi corazón está explotando por ellos. Él no dijo eso. Él dijo, voy a ir al madero a que me maten porque es el plan del Eterno. Y así me duele a mí. ¿Qué le pasó, por ejemplo, a Pedro? Pedro, cuando Yeshua le dijo lo que iba a pasar, Pedro, ¿qué le dijo? Le dijo, oh, no, maestro, que no sea así. No lo vamos a permitir. ¿Qué le dijo Yeshua? Apártate de mí, Satanás. Porque Pedro estaba dejando llevar por los sentimientos. Ay, no, ¿cómo le va a pasar eso a mi Jesús, a mi Yeshua? No, yo no voy a permitir que eso le pase. Se estaba dejando llevar por los sentimientos. Y Yeshua sabía que eso no era amor, era sentimiento, y eso era satánico, era del diablo. Entonces, nosotros debemos buscar las definiciones del Eterno. ¿Tú me amas? ¿Tú me amas? ¿Ok? Si tú me amas, tú me debes ser fiel. Si tú me amas, tú me tienes que respetar. Muéstramelo con tus hechos, tus acciones. ¿Sí? Sentir el amor no, sentir el amor no es amor bíblico. Hacer amor es amor bíblico. La palabra del Eterno, el amor no se trata de sentimiento, el amor es una acción. El amor se refleja en lo que hacemos. Ahora, si además del amor, cuando tú actúas, hay un sentimiento involucrado, bienvenido sea el sentimiento. No estoy diciendo que el sentimiento no tiene que estar. Lo que estoy diciendo es que el sentimiento no es amor bíblico. Eso es lo que estoy diciendo. Bíblicamente hablando, el amor es aceptar y el odio es rechazar. Y son acciones definidas, son acciones. Y el apóstol Juan nos da un ejemplo de amor en acción de nuestro Salvador, porque él dio la vida por nosotros. Eso fue un hecho. Yeshua actuó en amor. El no fue un sentimiento. Y esto que estoy leyendo, ¿dónde está? En el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, donde el Eterno exige que nuestro amor se exprese en términos de acción, no de palabras, discursos o mera emoción. La acción, dice Juan, es el amor, el apóstol Juan, es el amor en la realidad. El amor es acción. Y esa es la definición que nosotros debemos usar en todo lo que hacemos con nuestra familia. O sí, tú amas a esta familia, entonces tú respetas las reglas de esta familia. Tú obedeces las reglas de esta familia. No, es que yo te amo mucho, pero hacen lo que les da la gana. No, eso no es amor. Ahora, vamos a la definición de pecado. Ahora, ¿nos quedó claro qué es el amor? El amor es acción. Mire, yo trato de actuar en de actuar en eso. Entonces, yo cuando yo no me preocupo, o sea, le voy a dar un ejemplo cómo lo aplico yo. Yo no me preocupo por no herir los sentimientos de una persona. A mí eso no me preocupa. Porque muchas veces, póngame cuidado, muchas veces, cuando tú le dices la verdad a la persona para que corrija el camino, se va a molestar.
sus sentimientos son heridos, se va a poner bravo contigo. Pero va a llegar un momento en que esa persona va a reaccionar y se va a dar cuenta que tú lo hiciste por su beneficio. Hay que amar desde la perspectiva bíblica. Ahora, vamos a ver la definición de pecado. ¿Qué es lo que dice el apóstol Juan? Que el apóstol Juan, que es de donde estamos leyendo. ¿Qué es lo que dice él sobre el pecado? ¿Sí? Les voy a leer, que lo estábamos leyendo. Juan 3, primera de Juan 3, versículos, voy a leerlos del 3. 3, 4. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Dice ahí. Lo que va en contra de la ley. Transgredir la ley. ¿Y cuál es la ley según nosotros hemos aprendido? Porque es que así la traduce. ¿Cuál es la ley? La Torá. La Torá. De hecho, hay un versículo que de otra traducción bíblica. Mire lo que dice. Todo aquel que continúa pecando está violando la Torá. En verdad, el pecado es transgresión a la Torá. ¿Qué es pecado? Transgresión a la Torá. Pecado es transgresión a la Torá. Eso es pecado. O sea que cuando yo no cumplo los mandamientos del Eterno, yo estoy pecando. Eso es pecado. Hoy en día en el cristianismo se dice que el pecado, desafortunadamente, escuchen, dice los creyentes dicen que el espíritu les dice que es pecado. De hecho, alguien lo llamó la doctrina del pecado circunstancial. O sea, lo que es pecado para mí no necesariamente es pecado para ti. Algo así como que el pecado es algo totalmente personal y circunstancial. No hay estándares. Y, por ejemplo, lo que puede ser pecado hoy, lo que fue pecado antes, puede no ser pecado hoy, lo que no, fue pecado antes puede ser pecado hoy y mañana a lo mejor ya no es pecado. Las definiciones de pecado, y desafortunadamente en el ambiente de creyentes, eso es lo que están usando hoy en día. Es que para mí no es pecado. El Eterno, a mí, el Espíritu me ha dado convicción de que yo no estoy pecando. Y sí está pecando. ¿Por qué? Porque hemos dado nuestras propias, como les dije yo ahora, todos hoy en día estamos queriendo dar nuestras propias definiciones de las cosas, entonces estamos dando nuestra propia definición. Estamos diciendo, a mí el Espíritu me ha dado que esto no es pecado, para mí no es pecado, o para mí es pecado esto. Entonces, el pecado hoy en día entre los creyentes está siendo definido de acuerdo a las doctrinas, de acuerdo a cada quien le parece. Entonces, ¿pero qué dice la palabra sobre eso? La palabra dice, en verdad, el pecado es transgresión de la Torá. Por lo tanto, esta es la definición que nosotros debemos estar manejando. Esa es la definición que nosotros. ¿Qué dice la Torá respecto a esto? Entonces, eso es, si no lo estás cumpliendo, estamos en pecado. Duélanos o no,
Y vuelvo, entonces, aquí aplica lo que les estaba diciendo del amor. Ah, pero es que para que no se sienta mal, no le voy a decir que está en pecado. Y está en pecado. Y entonces con mi amor me quedo callado. No. En estos días estábamos viendo una película y algo que pasó en la vida real. Fue sobre un entrenador, una persona muy importante, entrenador de fútbol de una universidad. Y el tipo abusó de muchos niños en ese lugar, en esa universidad, abusó de muchos niños. Pero muchos alrededor se dieron cuenta y se quedaron callados. Desde la yo le decía a mi esposo, desde la perspectiva bíblica, todos ellos fueron culpables de ese pecado, porque la palabra dice que el que calla es culpable igualmente de ese pecado. Ahora, ¿qué les pasó a todos esos alrededor de él? Por el amor que tenían por esa persona, se quedaron callados viendo lo que estaba haciendo y no dijeron nada. Y fue perjudicado un montón de niños. ¿Por qué? Porque no queremos herir los sentimientos de una persona. Porque pensamos que eso es amor y eso no es amor. Entonces, volvemos a lo que dice Yeshua. Y me gusta terminar con esto. Póngame cuidado. Yeshua dijo, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud, a preñar la ley, a darle un mayor significado, a llenarla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí en el capítulo 5, nosotros vemos que la ley está viva y activa para Ananías y Zafira y todos los creyentes a los que Pedro se dirigió. Y esto es en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. No es la Torá, es el libro de Hechos. Y aquí el Eterno obró. Porque lo que el pecado era antes de Yeshua, sigue siendo así después de Yeshua. El pecado es transgresión de la Torá. Antes de Yeshua y después de Yeshua, el pecado es transgresión de la Torá. ¿Y qué pasó? Ananías y Zafira rompieron las leyes del Eterno. Y el precio de su pecado, pues, fue la muerte física instantánea. ¿Por qué? Porque los mandamientos del Eterno nos rigen a nosotros también. Hoy en día. Shalom, shalom.